Hola, me llamo Laura Pascual, soy la investigadora de la pieza del mes de septiembre del Museo Nacional de Artes Decorativas. La pieza que voy a presentar es una estampa de la recopilación de bellas pinturas de Okyo. Está datada en 1894 en el periodo Meiji. El desarrollo de la obra del artista y de su escuela se encuadra en el periodo Meiji, entre 1868 y 1912. Este surge tras el periodo Edo, que fue un momento político de absolutismo en el cual Japón estuvo aislado y controlado por el poder de Tokugawa Ieyasu, hasta que ese mismo se vio amenazado por otras potencias debido a que pretendían aumentar el comercio internacional que se estaba dando en ese momento por la revolución industrial. Esto, sumado al grupo de señores feudales Tozama Daimyo, que no apoyaban al gobierno, hizo que flaqueara el poder y que se reinstaurara el poder imperial anterior. Por lo que el periodo Meiji fue una etapa de apertura del país y modernización occidental. La capital, además, se restableció en la ciudad que hoy conocemos como Tokio, y esta modernización, además, se vio no solo en la cultura, sino también en la ciencia o en el sistema educativo del país. En cuanto a la cultura artística de estos periodos, la técnica de la silografía, desde su creación en el siglo VI después de Cristo, fue evolucionando, pero no fue hasta el siglo XVII cuando se convirtió en una forma creativa artística. Hasta entonces la silografía se dedicaba a la reproducción de textos, más concretamente textos budistas, pero este conocimiento llegó hasta la ciudad de Edo, la actual Tokio, y se creó una relación comercial con otras ciudades como Kioto u Osaka, donde se encontraban los talleres de silografía más importantes. Además, en Edo también se crearon potentes empresas editoriales para libros y para estampas, donde residían y trabajaban los pintores que tenían los gustos populares de la época para la creación de dichas piezas. Por lo tanto, la escuela silográfica que destacó tanto en el periodo Edo como en el periodo Meiji fue la ukiyo. Esta no fue solo una escuela de pintura, sino que también fue un género de la misma. El término, además, está formado por 3 ideogramas. Uki, que significa algo pasajero o que fluye; yo, que significa mundo; y e, que introduce e incorpora al término la representación o la pintura. Ukiyo hace crítica y sátira de la visión que el budismo tiene del placer y de la forma de llegar al paraíso. Además, el término aporta un modo de vida contemporáneo distinto que abraza el disfrute y el olvido de la vida cotidiana aburrida, representando así temas de cualquier aspecto de la vida cotidiana, pero que no tenga esa connotación tan negativa. En este periodo, además, se desarrollaron también nuevas tendencias artísticas como transición del periodo anterior, es decir, el Edo, y la producción artística que se generó fue una mezcla de todas las nuevas incorporaciones occidentales y la continuación de la tradición japonesa. Okyo, o Maruyama Okyo, como también se le puede llamar, fue un artista de la corriente naturalista del periodo Meiji, periodo en el cual está datada nuestra pieza. Este artista vivía en Kioto y fue alumno del pintor Kano. Ambos se quedaron fascinados por el ilusionismo y la perspectiva europea, y Okyo en particular decidió estudiar esta pintura. Además, también se interesó por la pintura Min y Chin. Comenzó a recibir encargos de paisajes porque este artista marcaba mucho la diferencia por la toma de bocetos desde la naturaleza. Aportaba un mayor realismo, por tanto, a estas piezas, pero también tenía una gran minuciosidad a la hora de representar el detallismo de plantas o de animales. Okyo solía aislar al objeto que iba a representar y daba solo pequeñas indicaciones a su entorno. Pretendía que la ilusión de la naturaleza fuera inmediata en la representación, pero es cierto que estos métodos fueron muy criticados por otros grandes maestros u otras escuelas. Sin embargo, Okyo tuvo el mismo éxito y consiguió que sus piezas reflejaran tanto ese realismo como el decorativismo a la manera japonesa. También era característico del estilo de Okyo que prestase atención a los efectos lumínicos y a las sombras, en vez de seguir las técnicas pictóricas de los antiguos maestros. Su estilo, además, no era el que más predominaba en el siglo XIX en Japón, sino que lo que más predominaba era la exaltación del romanticismo y una visión como más agradable de la misma, ¿no?, de la naturaleza.
Okio, al contrario, se encuadraba dentro de los llamados naturalistas, donde también se encontraba la escuela que él mismo fundaría. En ella, Okio combinó la pintura a la tinta que se puso de moda en el periodo Muromachi, las aguadas polícromas y la observación de la naturaleza procedente de su maestro Kano. Okio se le ha considerado entonces como uno de los autores de la base del concepto de pintura de paisaje dentro de la escuela Ukiyo en el siglo XIX en Japón. Tal fue la importancia de la escuela de Maruyama Okio que su discípulo Matsumura Gosu fundó una escuela también que fue la escuela de Shijo. Ambas escuelas tuvieron una gran relevancia y una gran influencia en la pintura japonesa moderna. La estampa que aquí se presenta está encuadrada dentro de la temática de la tradición china del paisaje y de la representación de animales o flores que tienen que ver con las estaciones del año. Aquí podemos ver, en este caso en la estampa, a dos carpas que nadan bajo un arce japonés que tiene las hojas teñidas de rojo y que hacen referencia al otoño. En el Museo Nacional de Artes Decorativas, esta pieza está acompañada por otra en la que se representa un ganso salvaje que vuela sobre una planta de arroz y que tiene una luna llena de fondo. Ambas especies, junto con el conjunto arbóreo que se les representan, forman parte de la tradición iconográfica japonesa y ambas son símbolos de la llegada del otoño. Okio consigue crear en la estampa efectos de transparencias tanto en el cielo como en el agua, mediante ligeras inclinaciones que hace con el pincel y que consigue crear degradaciones y tonalidades del color. Esto aporta un gran realismo a las estampas, pero también no deja de tener un sentido del decorativismo que también caracteriza la obra de Okio. Además, por otro lado, Okio busca el movimiento que se puede ver en las carpas y que es muy característico de su maestro Kano. Pero tanto esta estampa como su pareja están encuadradas dentro de la escuela Ukiyo. Aunque según la información no se las han relacionado con un género dentro de esta escuela en concreto, sí que hay uno que hace bastante referencia a lo que quieren representar. Este género es el kachoka. Este tiene un carácter decorativo donde suele ser habitual representar aves y conjuntos florales. Los temas representados suelen ser serenos y buscan captar el momento de la naturaleza. Además, los peces y el vuelo de las aves suelen ser representaciones comunes en estas silografías. Incluso también suele ser común que se representen escenas de estaciones otoñales o celebraciones y festejos. Por lo que no es de extrañar que estas dos estampas estuvieran encuadradas o perteneciesen a este género de la escuela Ukiyo, ya que su significado tiene que ver con esta llegada del otoño. En cuanto a la técnica de estampación, esta pieza está realizada por la técnica Nishiki-e o estampación de brocado. Esta técnica permite hacer estampaciones de colores utilizando más de una docena de planchas de madera que cada una de ellas tiene una parte tallada en relieve para cada color. Además, cada color podía tener diferentes matices o degradados, a pesar de que habitualmente en la escuela Ukiyo los colores son planos y el negro está bastante definido. Y a modo de conclusión, esta pieza además es especial porque hay varias hipótesis sobre su procedencia y cómo llegó al museo. Una de ellas tiene relación por el gusto que hubo en España en finales del siglo XIX y principios del siglo XX por el arte japonés. Sobre todo por la figura que fue Rafael Domenech, primer director del Museo de Artes Decorativas, que tuvo un gran conocimiento sobre el arte japonés y concretamente sobre la silografía. Además, Rafael Domenech fue una de las personalidades en el ámbito museístico, en el artístico, que más reivindicó la presencia de las artes decorativas en los museos. Por ello se cree que bajo su dirección se hizo muchas compras, sobre todo de estampas, y de hecho tenemos facturas de compras de diferentes estampas donde seguramente, o es una de las hipótesis, pudieran estar tanto esta como su pareja. Otra de las vías por las que las piezas pudieron introducirse o entrar dentro del museo fue por la cesión de piezas del Museo Arqueológico Nacional, que tenía una gran cantidad de fondos de arte oriental en su sección de etnografía y que gran parte de ellas vinieron que estaban, por así decirlo, en el Real Gabinete de Historia Natural. Esta cesión coincidió con el nuevo montaje expositivo que pretendía hacer el museo en los años 40 del siglo XX para aumentar espacio para las piezas. Sin embargo, esto no ocurrió por la Guerra Civil.
En definitiva, la colección de arte oriental del Museo Nacional de Artes Decorativas es una de las más importantes de España. De hecho, gran parte de sus piezas fueron expuestas en una exposición en 2009 llamada Fascinados por Oriente. En concreto, para mí ha sido una investigación donde me he podido tratar de profundizar en una pieza en concreto, en la obra de Occhio, que ha sido magnífico y que recomiendo que cualquiera venga y pueda ver la pieza en el museo.